Bien, a lo largo de este video vamos a graficar esta función, que es una función polinómica que está previamente factorizada. Eso quiere decir que no vamos a tener que pasar por el proceso de factorización, sino que directamente vamos a empezar a calcular cada uno de los elementos de esta función. Lo primero que vamos a calcular son las raíces de la función. Las raíces de la función son los x para los que f de x es igual a 0. Es decir, que yo quiero encontrar un x1 de tal manera que f de x1 sea igual a 0. En este caso, fíjense que si yo uso los números que están adentro de los paréntesis con signo contrario, me va a transformar el f de x en 0. Por ejemplo, si yo uso f, fíjense que hay un 2 positivo, si pongo menos 2, f de menos 2, va a ser igual a menos 2 más 2, menos 2 más 1 al cuadrado, menos 2 menos 5 elevado a la 3. Este factor ya es 0. Independientemente de lo que sean los diferentes factores que siguen, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, todo esto ya va a ser 0. De todos modos lo vamos a calcular. Menos 2 más 1 menos 1 al cuadrado, menos 5 menos 2 menos 7 elevado a la 3. Calculamos todo esto y nos va a dar 0. Entonces, una de las raíces es menos 2. Siguiendo con la misma lógica, si nosotros utilizamos de los factores el signo contrario, el número con el signo contrario, vamos a obtener las siguientes raíces. Entonces, x2 va a ser igual a, si hay un menos 1, va a ser igual a 1 positivo. Y si hay un menos 5, la raíz va a ser 5 positivo. Lo segundo que vamos a calcular es la ordenada al origen. Siempre para calcular la ordenada al origen tenemos que hacer f de 0, es decir, evaluar nuestra función en 0. Colocamos donde hay x un 0. Bien, 0 más 2 es 2. 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 5 es menos 5. Menos 125 por 1 por 2 es menos 250. Entonces, la ordenada de origen es el punto 0 para x menos 250 para y. Lo tercero que vamos a identificar es el conjunto de positividad y negatividad. El conjunto de positividad de una función son todos los x para los que la función está por encima del eje de x, y el conjunto de negatividad son todos los x para los que la función está por debajo del eje de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles eran las raíces. Teníamos menos 2, 1 positivo y 5 positivo. Lo vamos a ordenar en una recta numérica de menor a mayor. El menor de las raíces es menos 2, después está el 1 y después está el 5. En este caso aparecen en orden, puede que eso no suceda. Nosotros lo vamos a ordenar de menor a mayor en una recta y vamos a considerar todos los conjuntos que están entre las raíces. Es decir, los menores a menos 2, el conjunto que está entre menos 2 y 1, el conjunto que está entre 1 y 5, y los mayores a 5. Entonces, los conjuntos que vamos a considerar son los x menores a menos 2, los x que están entre menos 2 y 1, los x que están entre 1 y 5, y los x que son mayores a 5. Nosotros vamos a evaluar representantes de estos conjuntos en la función para saber si son un conjunto de positividad y negatividad. Vamos a confeccionar entonces esta tabla con todos los conjuntos que acabamos de identificar. Los menores a menos 2, x menos 2 es raíz. Los que están entre menos 2 y 1, x1 es raíz. Los que están entre 1 y 5, x igual a 5 es raíz.
y los que son mayores a 5. Nosotros vamos a elegir representantes de cada uno de estos conjuntos, los vamos a evaluar en nuestra función para saber el signo. Si el signo es positivo, en ese conjunto la función va a estar por encima del eje de las x y si es negativo, por debajo del eje de las x. Bien, elegimos un representante del conjunto x menores a menos 2, por ejemplo, x igual a menos 3. Pudiéramos elegir x igual a menos 4, menos 5, cualquiera siempre y cuando esté en este conjunto. Lo evaluamos en la función. Bien, comencemos a calcular. Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 3 menos 5 es menos 8. Elevado a la 3. Podemos calcular, no me interesa tanto el valor numérico, sino el signo. Entonces, en cierto punto no vamos a calcular, sino que vamos a utilizar la regla de los signos. Tenemos entonces menos 1, menos 4 elevado al cuadrado es 16 positivo, menos 8 elevado a la 3 es menos 512. Y aquí es donde me voy a concentrar en los signos. Tengo signo negativo, signo positivo, signo negativo. Utilizo la regla de los signos. Menos por más es menos, menos por menos es más. Entonces, este conjunto va a ser un conjunto de positividad, va a estar por encima del eje de las x. Utilizamos este conjunto, podemos utilizar x igual a 0, que está entre menos 2 y 1, podemos elegir cualquier otro representante. Este cumple con la condición de estar entre menos 2 y 1. Evaluamos en nuestra función. Comenzamos a calcular. Ahora bien, menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, menos 5 elevado a la 3 es menos 125, y ahora me concentro en los signos. Tengo signo más y signo menos. Más por más por menos es menos. Este es un conjunto de negatividad. Vamos a los que están entre 1 y 5, elijo un representante que esté en este conjunto, por ejemplo, x igual a 2. Lo evalúo en mi función y comenzamos a calcular. 2 más 2, 4. 2 menos 1 es 1 positivo. 2 menos 5 es menos 3 elevado a la 3. Y ahora me voy a concentrar en los signos. Tengo signo más y signo menos. Entonces tengo más es más, por menos es menos. Entonces, este conjunto es un conjunto de negatividad. Vamos con el último conjunto, los mayores a 5, elijo un representante, x igual a 6. Lo evalúo en mi función. Y comenzamos a calcular. 6 más 2 es 8. 6 menos 1 es 5. 6 menos 5 es 1. Y ahora me voy a concentrar en los signos. Tengo signo positivo. 5 elevado al cuadrado es 25 positivo. 1 elevado al cubo es positivo. Y acá tenemos más por más es más, por más es más. Entonces, vamos a ver dónde tenemos más. Tenemos en los extremos. Este va a ser el conjunto de positividad. Los conjuntos de positividad entonces van a ser los menores a menos 2, o sea, desde menos infinito hasta menos 2, unión los mayores a 5, o sea, desde 5 hasta más infinito. Y conjunto de negatividad, vamos a ver dónde aparecen los menos, van a ser los que están entre menos 2 y 1, unión entre 1 y 5. Finalmente, para graficar vamos a hacer una tabla XY, le vamos a dar valores a X y vamos a calcular los valores de Y. Nosotros utilizamos las raíces y números que están entre las raíces, menores a menos 2, entre menos 2 y 1, entre 1 y 5 y uno que sea mayor a 5. Bien, entonces utilizamos el menos 3 y lo vamos a evaluar en nuestra función para ir sacando el valor de Y. Esto es como siempre. Elegimos valores de X, en este caso de conveniencia, que estén cerca de las raíces, y los evaluamos para obtener Y. Evaluamos entonces el menos 3,
es menos 1, menos 3, menos 1 es menos 4, elevado al cuadrado, menos 3, menos 5 es menos 8, elevado a la 3, menos 1, menos 4 elevado al cuadrado es 16 positivo, menos 8 elevado a la 3 es menos 512, menos 1 por 16 por menos 512 es 8192 positivo. Fíjense que nosotros habíamos visto que para los menores a menos 2 era un conjunto de positividad, entonces este número nos tiene que dar positivo. Si nos diera negativo es que algo en alguna parte hicimos mal. Para menos 2 es una raíz, así que en i va a ser 0. Evaluamos menos 1. Comenzamos a calcular. Menos 1 más 2 es 1 positivo. Menos 1 es menos 2, elevado al cuadrado. Menos 1 menos 5 es menos 6, elevado a la 3. Calculamos. Menos 2 elevado al cuadrado es 4 positivo. Menos 6 elevado a la 3 es menos 216. 1 por 4 por menos 216 es menos 864. Calculamos para x igual a 0. Menos 5 elevado a la 3 es menos 125. Menos 125 por 2 por 1 es menos 250. Fíjense que este conjunto nos había dado conjunto de negatividad, así que estos valores tienen que ser negativos. Si nos diera positivo es que algo hicimos mal. 1 es raíz, así que acá nos va a dar 0. Seguimos con 2. Menos 3 elevado al cubo es menos 27. 4 por 1 por menos 27 es 108. Negativo. Evaluamos el 3. Calculamos 5. 2 elevado al cuadrado es 4. Menos 2 elevado a la 3 es menos 8. 5 por 4 por menos 8 es igual a menos 160. Evaluamos en el 4. 3 elevado al cuadrado es 9. 6 por 9 por menos 1 es menos 54. En el 5 es 0 porque es una raíz y evaluamos finalmente en el 6. 5 elevado al cuadrado es 25. 8 por 25 por 1 es 200. Y fíjense que acá nos había dado conjunto de negatividad y los mayores a 5 nos había dado conjunto de positividad. Estos signos tienen que coincidir con los conjuntos de positividad y negatividad. Bien, con toda la información que hemos calculado e identificado, vamos a graficar. Nosotros tenemos que las raíces son menos 2, 1 y 5, las vamos a marcar sobre el eje de las X. Menos 2, 1 positivo y 5 positivo. La ordenada al origen es menos 250. Vamos a elegir una escala que sea a conveniencia. Fíjense que cuando hicimos la tabla XY nos dieron valores bastante grandes, entonces podemos utilizar una tabla de 100 en 100, que eso nos puede ir bien. Entonces, la ordenada al origen es menos 250. Y ahora bien vamos a ir uniendo todos esos puntos que acabamos de calcular con la tabla de valores. Para menos 3 era 8192, fíjense que nos quedaría mucho más arriba, no nos alcanza el pizarrón, por eso lo vamos a dejar. Para menos 2 es raíz, para menos 1 es 864, así que estará más o menos por acá. Para 0 era 250 porque es la ordenada. Para 1 es raíz. Para 2 era menos 108. Para 3 era menos 160.
Para 4 era menos 54. Para 5 es raíz y para 6 era 200. Ahora bien, con una curva suave y continua vamos a unir cada uno de estos puntos. Y de esta manera tenemos el gráfico aproximado de nuestra función.